Today, we bring together another fine group, another generation of men and women into the ranks of our armed forces. Please raise your right hand and repeat after me. I do solemnly swear that I will support and defend the Constitution of the United States against all enemies, foreign and domestic. So help me God. Congratulations. Vivía en Santa Ana, no tenía planes de futuro, no sabía a dónde ir ni qué hacer. Estaban empezando a encarcelar a mis amigos y no había nada que me atara a esa ciudad, así que otra opción era marcharse. Hablé con un reclutador y me ofreció muchas posibilidades de a dónde ir y qué hacer. No sonaba nada mal, de verdad, sonaba muy bien. Me animaron a que hablara con un reclutador de la Guardia Nacional. Consideré que era una buena manera de ahorrar dinero para la universidad. Además, quería aprender algo de medicina, así que me alisté en el Cuerpo Militar de Sanidad. No me alisté en el servicio activo, sino en la Guardia Nacional. Según el reclutador, mi esfera de acción iba a ser Estados Unidos, porque nunca desplegaban a la Guardia Nacional. Además, recibiría una beca de estudios, y quizás me llamaran a filas, pero únicamente en caso de disturbios. No cesaba de repetir, seguro que no te asignan al extranjero. Mi padre participó en la guerra de Vietnam y mi abuelo luchó 3 años en el Pacífico Sur durante la Segunda Guerra Mundial. Odiaban el ejército, pero también aprendieron mucho de la experiencia. Por tanto, me sentía obligado a ofrecer algo a cambio. Que no tuviera que alistarme no significaba que no debiera. Durante el primer año de universidad veía a soldados por el campus y empecé a pensar que me gustaría ser como ellos. Adoro este país, creo que es el mejor lugar del mundo, así que me alisté en segundo curso. En segundo de bachillerato vi Top Gun y simplemente supe que quería dedicar mi vida al ejército. Iba a ser soldado. Más adelante vino un marine al instituto y aún lo tuve más claro. Eran formidables y rudos, vestían uniformes guays y ligaban mucho. Ever wondered what it's really like to be a soldier? What do you got? I have a sit rep from Alpha Company. Ready to be verified. Verified! Put yourself in the picture with this free video. You'll see over 200 great jobs in the Army and over 180 in the Army Reserve. You'll also see what skills you learn, how you can earn money for college, even what soldiers do in their free time. Put yourself in the picture and see what it's really like to become an Army of One. En los anuncios de cigarrillos ahora se incluye la frase de las autoridades sanitarias. Antes se proclamaba que fumar era algo guay, se colgaban carteles enormes y se destacaba el glamour que otorgaba el tabaco. Ahora bien, la publicidad del ejército sigue sin incluir ninguna frasecita. No advierten de que las bombas y las metrallas matan, ni de que se sufren mutilaciones en el campo de batalla. Eso no lo cuentan, sino que se centran en compórtate como un hombre, lucha por tus valores y disfruta. El problema es que no muestran las consecuencias. Yo era de los que no captaron el significado del servicio militar, porque los reclutadores y los soldados minimizan los aspectos desagradables. Nunca se les oye reconocer que a lo mejor habrá que disparar a prisioneros, maltratar a civiles iraquíes o ver morir a compañeros. Quitan importancia a la muerte y los asuntos más sangrientos porque los padres no quieren oír hablar de ello, ni la gente desea pensarlo. Red button right there, you'll press that button. Oh. Push it. Lo más parecido a entrar en combate, pero sin tener que apretar el gatillo, es convertirse en reclutador para el cuerpo de marines. Adoro los retos y el sistema no está diseñado para que destaque el soldado que se plantea dilemas éticos y morales. Se trata de un régimen perfilado para engañar, manipular, mentir, pedir, tomar prestado y robar. Si no se siente cargo de conciencia, seguro que se hará un buen trabajo. Saben en qué consiste su trabajo, a dónde dirigirse y qué decir. Es muy triste porque provocan que los jóvenes piensen, me voy de este tugurio para no volver jamás, pero los envían a Irak. Sacó el libro con todas las especialidades del cuerpo de marines y me dijo que eligiera. Me lo lanzó, pero se lo devolví al instante. Mirándole directamente a los ojos, dije, quiero ser soldado raso para acabar con la mierda. Ese será mi trabajo. Así fue. Me encargaba de aniquilar desechos. La seguridad social, el salario, las ayudas.
Todas esas cosas son, sin lugar a dudas, muy beneficiosas. Las ayudas para la educación, todo está genial. Pero el propósito de las Fuerzas Armadas no es ofrecer una calidad de vida superior. Su objetivo es matar. Es su especialidad, sobre todo en la infantería. Hay que tenerlo muy claro. Su única finalidad es quitar vidas. Empiezan ya durante los primeros días de instrucción elemental. Intentan que pierdan el control de forma sistemática. Hacen que se acostumbren, se aseguran de que aparecerán en medio de la noche, hacen que estén en vela. El día comienza a las 2:30 de la madrugada durante las primeras 2 semanas. En toda la fase de formación, solo un día nos levantamos después de las 4. Quieren que estemos cansados para colocarnos a un mismo nivel. Get the frick away from me, you frickin' turd! Come here, son. How about you? You already ordered photos? Yes, sir. So what the fuck you coming up here for? The skirt doesn't have. Get him back up! Aye, sir! Dude! La causa de licencia más rara del Cuerpo de Marines es una licencia administrativa por incapacidad de adaptación. Frickin' bridge, son! A damn bridge! Go get your frickin' bootlegs and do it right! Aye, sir! What are we doing? This recruit can't find his left moon boot, sir. This recruit can't find his left moon boot. Well, hello, idiot. What do you think happened? It's fucking mixed up! Ah! No, sir! Ah, you don't move! Aye, sir! Aye, sir! The training program is so La instrucción elemental es tan efectiva que los que resisten emergen convertidos en guerreros. Harder! War cry! Kill! Kill! Say it! Aunque se lean cientos de manuales militares, uno nunca se topará con la palabra matar. Al hablar con psiquiatras y psicólogos castrenses, tampoco se les oirá nombrar esas 5 letras ni opinar sobre los asesinatos. Se trata de una patología disfuncional. Quitarle la vida a una persona no es algo anormal. Lo es si se mata a sangre fría. La capacidad de prolongar el deseo es la que requiere entrenamiento. En un momento u otro, cualquier ser humano ha sentido el anhelo irreprimible de matar a alguien. A pesar de estar rojo de furia y querer estrangular a esa persona, no se comete el asesinato. ¿Por qué? Porque los miembros más sanos de nuestra sociedad cuentan con un rincón en el cerebro que impide que se ejecute a un individuo de la misma especie. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército se dio de bruces con ese principio inconsciente, por el que muchos soldados se resistieron a disparar. En Vietnam pusieron a prueba una técnica que transformaba el asesinato en un reflejo condicionado. Se preparan simulaciones realistas con un arma de mentira, se dispara al objetivo y este cae. Los blancos son de tamaño real y de tanta práctica uno acaba pensando que no es para tanto. Además, en muchas películas basta con disparar para que la bala dé en el blanco y este se desplome. Listo. A la hora de matar, el hardware no ha cambiado tanto. Los rifles y las pistolas son muy parecidos. Lo que se ha modificado por completo es el software. El proceso psicológico comenzó meses antes de desplegarnos en Irak. Nos enseñaban todo tipo de tonadillas y canciones que hablaban de matar a los de los turbantes, a Osama Bin Laden. Además, los blancos de los entrenamientos recibían nombres étnicos, tipo Bin Laden y Talibán. Por último, se deshumanizaba a la población. Pasaban a ser hajís y enturbantados. Bomb the village, kill the people. Do it, throw some napalm in the square. Do it on a Sunday morning, kill them on their way to prayer. Ring the bell inside the schoolhouse, watch those kiddies gather round. Lock and load with your 240, mow them little motherfuckers down. Al cantarlo un grupo numeroso se pega. Es una dinámica de grupo. Es lo que nos habían enseñado. Durante la instrucción, cuando se atacaba, el grito de guerra era a matar niños. Durante los entrenamientos entonábamos canciones en las que íbamos al patio de una escuela. Empuñábamos el arma y disparábamos contra los niños. En otras matábamos a mujeres mientras hacían la compra en un centro comercial.
La primera vez que oí las diferentes letrillas sobre muertes y apuñalamientos, pensé, Dios mío de mi vida, no me puedo creer que estemos cantando esto. Sin embargo, a medida que pasaban las semanas, me fui acostumbrando y terminé cantándolas yo también. Al final no son más que palabras y no se piensa en el contenido, pero creo que nos transforman en asesinos. A ver, no somos asesinos en sentido literal, pero nos enseñan a matar, así que no sé. Voy a ser capaz de soportarlo. Cuando me disparen, huiré o me pondré a llorar. Hasta que no llega el momento. No hay manera de intuir la reacción, así que ansiaba que me brindaran esa oportunidad. Hey, man! Chopper comes out, grabs the mic, let us, bitch, let us pray! Amen! Alguien o un grupo de personas ha diseñado con acierto las canciones y la instrucción. De este modo, en el campo de batalla, cuando realmente se necesita coraje, somos conscientes de que nada nos puede detener ni dejar paralizados, porque si no, somos hombre muerto. Todo está relacionado con la muerte, todo. Así que, más tarde o más temprano, uno acaba sucumbiendo y al final se desea entrar en combate porque apetece poner en práctica todo lo que se ha aprendido. Creo que esa es la diferencia, es un deseo profundo. Luché porque quería. Ansiaba vivir esa experiencia. Me apetecía saber en qué consistía. Somebody gotta be there when it gets ugly. Somebody gotta be there when it gets bloody. Somebody got to get their hands dirty. Yep, it's a fucked up job, but somebody gotta do it. Somebody gotta come up with a plan and be there when the shit hits the fan. I hope y'all out there understand. Look, man, it's a fucked up job, but somebody gotta be there when it gets ugly. Somebody gotta be there when it gets bloody. Somebody got to get their hands dirty. Yep, it's a fucked up job, but somebody gotta do it. The thing you have to understand about Iraq is that there are no front lines and rear lines. The moment you get off the plane, you're in harm's way. And this is a new war, and the action's kind of everywhere. Cuando estaba desplegado en Irak, avanzábamos constantemente. En todo momento estábamos expuestos a ataques de mortero y emboscadas. En la guerra de Irak no hay refugio, se vive en un campo de batalla permanente. Aunque no se sea soldado, aunque solo se trabaje como personal de apoyo, siempre se está en tierra de guerra. La batalla transcurre calle a calle, pueblo a pueblo, y el enemigo es invisible. Se camufla entre los civiles. El adversario podría ser cualquiera, así que no se sabe dónde centrar la atención. No hay manera de averiguar hacia dónde canalizar la furia. La agresividad y el odio que deberían dirigirse a un contrincante definido se derraman en la población iraquí. Se trataba del día a día. Siempre había cientos de iraquíes a nuestro alrededor. La mayoría portaba Kalashnikov del 47. Nos lanzaban ladrillos. No nos querían. Jamás desaparece el peligro. A lo mejor en una manzana juegan varios niños al fútbol y a nuestro paso empiezan a gritar «Estados Unidos», pero a la vuelta de la esquina tal vez nos disparen y descanse en paz. Nos contaron cómo en una ocasión unos niños se abalanzaron sobre las puertas con navajas. Para evitarlo rompimos las cajas de munición y las colocamos en los laterales. Eso detendría las cuchilladas. También distribuimos sacos de arena entre todos los vehículos. Construimos nuestro propio ejército. En la tele muestran equipamientos de alta tecnología. Dicen que disponemos de ellos, pero jamás los sostuve en mis manos. Como ya he dicho antes, solo me dieron un chaleco antibalas de la guerra de Vietnam. Ni vehículos blindados, ni informes, ni órdenes claras. Preguntaba a mis compañeros para qué habíamos venido a Irak y en qué consistía nuestra labor. La mayoría me respondía que nos encontrábamos allí por el 11 de septiembre. Los hechos o las noticias no coincidían con su justificación emocional. Gran parte de la tropa creía que estábamos allí para prevenir el terrorismo y vengarnos. En realidad no nos habían encomendado una misión clara. Nuestra tarea consistía en aguantar la mierda hasta que nos licenciábamos. He participado en más de 150 misiones de combate y normalmente no nos guiaban ningún propósito. Crecí en Brooklyn y he presenciado numerosas peleas callejeras. De niño aprendí que si alguien golpea primero y da bien, el otro está acabado. Básicamente lo mismo ocurría en Irak. Esperábamos a que el enemigo embistiera primero para contraatacar.
Si le da un rifle y toda la munición que le quepa a un chaval de 19 años, o se le coloca detrás de la rueda de un tanque y se le dice, ¿quieres volver a casa para estar con tu novia o tus colegas, beber cerveza y ver la MTV? ¿O navegar por Internet? Pues destruye esa ciudad. Acaba con los tíos que intenten detenerte y te mandaré a casa. Señor, sí, señor, trato hecho, adiós. Al principio simplemente es algo que deben hacer, pero al final les encanta. Algunas personas adoran disparar armas. Como sean de gatillo fácil, lo apretarán no solo cuando algo vaya mal, sino cuando crean que algo va mal. No quería convertirme en uno de ellos. Hubo un tiroteo, entramos en combate y después de este vimos cómo se adelantaba una mujer de luto. Llevaba una bolsa bajo el brazo y vestía un burka. Avanzaba hacia el vehículo blindado y los soldados empezaron a gritarle. Unos apuntaban y otros movían los brazos y le ordenaban que se detuviera. Podían suceder dos cosas. O la mujer alzaba los brazos, se rendía y se ponía a hablar con los marines, o se acercaba más y se inmolaba. La explosión mataría o heriría a unos cuantos soldados. Estaba en mi línea de tiro y no había nada detrás de ella. Lo pensé muy deprisa. En milésimas de segundos, apunté con el rifle y disparé. Creo que erré el primer disparo, pero acerté el segundo. Tras este, los compañeros del otro vehículo abrieron fuego y la redujeron. Cayó al suelo y al desplomarse, vimos la bandera blanca que acababa de extraer de la bolsa. En ese mismo instante me derrumbé. Lancé el arma al suelo del vehículo y comencé a llorar. ¿Pero qué estábamos haciendo? ¿Qué ocurría? Mi sargento, que había participado en la guerra del Golfo, intentó animarme. Suele ocurrir. No puedes hacer nada por ella. Debemos continuar. Al principio uno piensa, qué país tan terrible. No evita que los niños pisen minas y, además, no puede atenderles. Qué bien que haya venido a ayudar. Sin embargo, a medida que transcurren los días, uno empieza a preguntarse si no habrá sido culpa de alguno de nuestros soldados. ¿Podría haberle herido una de nuestras bombas de racimo? ¿Le habrán pillado entre dos fuegos? Me sentía el mecánico que arregla lo que estropean sus compañeros. Recuerdo que mi primera misión fue en un campo de prisioneros de guerra. Abusábamos de la gente y la reteníamos durante mucho tiempo. No les permitíamos dormir. Esa fue nuestra primera misión en Irak. A continuación, intervenimos en tiroteos, asaltos, toques de queda y controles de tráfico. Cada vez morían más civiles. Por cuestiones morales, no me sentía cómodo con mi trabajo de soldado. Si se mata a otro soldado, creo que no es tan grave asesinar a un militar, porque estamos en guerra y es una de sus consecuencias. Además, él también está intentando liquidarte. No obstante, esta guerra es diferente. En este conflicto se lucha contra hombres, mujeres y niños. Ser consciente de que hay que atropellar a varios chiquillos o disparar contra una mujer que está embarazada es lo que me destroza. Al ver cadáveres de niños por el suelo me imaginaba a mi propio hijo en esa situación y me derrumbaba. Por eso esta guerra es diferente. No se mata solo a soldados, sino a familias al completo. Uno no va a la guerra con un país sin enfrentarse a sus gentes. Las carreteras estaban repletas de niños famélicos y cadáveres. Tuve que atravesar campos de batalla cubiertos de cientos de muertos. No quedaba claro si eran soldados iraquíes o civiles. A veces los familiares se aproximaban para preguntarnos si podía pasar para buscar a su hijo. De alguna manera me sentía responsable de su muerte. Yo no había venido a Irak por voluntad propia, igual que ellos no habían escogido estar en la misma contienda que yo. En combate, se mata para sobrevivir. Se está acorralado y no hay manera de volver a casa. Si uno está en otro país a casi 21.000 kilómetros del hogar y ve cómo disparan contra él, un amigo o los compañeros a los que se conoce desde hace 6, 8 o 10 meses, 1, 2 o 3 años. Si acaban de herir a un conocido,
En ese momento ya no es cuestión de matar por matar, sino de vengarse. Muchachos, prometemos sacaros de aquí para que podáis regresar a casa. Todos los días se oye en las noticias un número. Por ejemplo, 14 heridos y 10 muertos. Pero no es más que una cifra. Es ridículo. En lo único que piensan es en que 2 o 3 soldados han resultado heridos, pero se curarán. No se imaginan que eso signifique perder las 2 manos, las 2 piernas u otra parte. La mayor parte de los heridos presentan lesiones por bala y bomba. En segundo lugar, sufren daños psicológicos. Y en tercer lugar, enfermedades endémicas. Lanzaron una granada contra el vehículo en el que viajaba. La atrapé para intentar devolvérsela, pero se me resbaló entre las piernas y cayó al suelo. Me agaché a recogerla y cuando la tenía en la mano derecha, explotó. Me arrancó la mano y se me incrustó metralla en la muñeca. Se me hicieron añicos las piernas. Se me rompió la izquierda. No, la derecha. Y la izquierda acabó prácticamente destrozada. No me dolió, de verdad. Solo me sentía confuso, porque no entendía qué había pasado. Aterrizamos en Irak en abril de 2003 y me hirieron a finales de abril de 2004. No veía nada. Perdí la vista durante 5 meses. Me han comunicado que posiblemente necesito un trasplante de córnea en el ojo derecho, porque he perdido el 80% de visión. Sufrí un accidente de tráfico. No es nada heroico. Conducía a un soldado joven que corría demasiado y no vio un bache de la carretera. Salté del asiento y me di con la cabeza en el techo. Al caer sobre el trasero, me lastimé la médula espinal. Estoy discapacitado de por vida. Iba en un Humvee, que desgraciadamente no tenía puertas. Explotó una bomba y el vehículo derrapó hasta chocar contra un quitamiedos. Creo que ahí perdí la pierna. Se trata de la extremidad izquierda a la altura de la rodilla. Hoy he caminado por primera vez. Ha sido muy emocionante. En parte sobreviven porque la tecnología nos ofrece la posibilidad de proteger el torso, pero aún no se ha descubierto cómo resguardar las extremidades. En consecuencia, los soldados que hubieran muerto en Vietnam sobreviven, pero con lesiones terribles. Ninguno de nosotros recuerda nada. Bueno, yo no me acuerdo del accidente. Tuve una visión, un sueño, como se quiera llamarlo. Es lo único que rememoramos. Nada más. Estábamos en el aire y de repente murieron 18 compañeros entre los 2 helicópteros. Solo sobrevivimos 4. Creo que es necesario recalcular el número de muertos, también la cifra de heridos. Además, me parece que la cuestión más importante es el número de personas que sufren lesiones que no son consecuencia del contacto directo con el enemigo. Estoy convencido de que esa cifra es mucho más elevada de lo que se cree. Han dejado de informar del número de muertes. Lo silencian en ambos bandos. Intentan que no se les relacione con la muerte. Menuda ironía. Emplea las máquinas de matar más intensas, un adjetivo que las describe muy bien. Son las máquinas más especializadas que se han inventado en la historia. No obstante, la cifra de fallecidos no entra en juego. Hemos elevado la velocidad de disparo del 20% de hace unas décadas al 90% de la actualidad. A día de hoy se dispara 6 veces más deprisa que antes, y además se tiene 4 veces más probabilidades de hacer blanco, porque en vez de disparar con miedo y con la sensación de tener que rezar, apuntan y aciertan. Participamos en muchos tiroteos y no perdimos ni a un solo marine. La razón era que en ciertas áreas todo estaba considerado hostil. Disparábamos con la idea de que no es posible averiguar quién atacaba. En un grupo de 50 personas solo tirotea un tipo.
Como no hay manera de descubrir al culpable, se mata a todos. Se abre fuego contra toda la zona. Neutralización, objetivo general. Uno no empieza a pensar, a ver, ¿quitamos a la mujer de rosa y a ese niño de ahí también? No, se dispara contra todos y que se cubra el terreno de cadáveres. Funciona. Ya no hay que volver a actuar allí, ¿me entiendes? No. Eliminada la amenaza. A continuar. Cuando llegué por fin a Bagdad, pasé cierto tiempo con una compañía de infantería. Los soldados se burlaban de aquel que al final del día no había matado a nadie. Hasta que no lo lograba, no le dejaban en paz. ¿Quién quiere ser el cobarde? ¿Quién quiere ser el único que no lo hace? ¿Quién quiere que todo el mundo se gire al pasar? Nadie, así que al final se transige. No hay manera de evitarlo, se dispara por la presión del grupo. Para evitar la deshonra, se acata cualquier orden. No creo que se trate necesariamente de valentía. En el mundo civilizado no cabe el asesinato, el abuso ni la deshumanización de las personas. Sin embargo, en el ejército sí. No hay más. Se da por supuesto. Uno se ve sumido en la burbuja y ya está. Eso es lo que sucede. Una vez vi como un soldado disminuía la velocidad. Parecía que iba a detenerse porque había un niño en medio de la carretera. De repente aceleró y lo atropelló. Órdenes del ejército. Si alguien se pone delante del vehículo, hay que atropellarlo. La persona que estaba conmigo en el otro vehículo se enojó, pero le contestaron que era mandato de los oficiales. Solo hay que pisar el acelerador. Nos encontrábamos a las afueras de Bagdad, en un control de tráfico. Un día no se detuvo un coche y cargamos contra él. Los pasajeros salieron del vehículo arrastrándose por el suelo y gritando de dolor. El conductor, el único que sobrevivió, se acercó a su hermano y le estuve observando. Empezó a llorar al tiempo que mecía la cabeza de su hermano. Supongo que este expiró porque se levantó y se dirigió directamente hacia mí. A una distancia de aproximadamente un brazo, se paró y empezó. Eres el culpable. ¿Por qué has matado a mi hermano? No somos terroristas. No nos hemos sublevado. No hemos hecho nada, nada malo. En ese momento me di cuenta. ¿Pero qué estamos haciendo? ¿Cuál es el propósito de esta misión? Acabábamos de matar a 3 iraquíes inocentes que no habían cometido ninguna fechoría. Le gritaron, Lucy, aprieta ese puto gatillo. Disparó a un hombre y después a otro. Miró a uno de ellos y pudo ver en sus ojos miedo y terror. De repente empezó a preguntarse si ese hombre estaría ahí por obligación, como él. Se imaginó en su piel y pensó... En su familia. Nos contaba que había sufrido por la familia del chico. Madre, padre, mujer, hijos. Seguro que fue solo un instante, pero le había venido a la cabeza en ese momento. Le relató a su hermana que al apuntar le temblaba la pistola. Me decía que era un asesino, decía, pero no lo entiendes, tu hermano es un asesino. I'm the mother of Corporal Jeffrey Michael Lucy. Yesterday would have been his 24th birthday. I say would have been because Jeff died on June 22nd at the age of 23. His dad and I have struggled every day since my husband found Jeff hanging by our garden hose in the basement. He chose to end his life after struggling with the demons of post-traumatic stress for several months after his return from Iraq. Some may say Jeff returned unharmed, but the young man that came home without obvious physical wounds was destroyed by the dark, hidden pain of the emotional cost of this war. Guns go snap. Money go snap. Life go snap. Lights go snap. Cannons go snap. Mind go snap. Nerves go snap. Necks go snap.
live while you snap. Life go snap. Tell me, how does God choose? Whose prayers does he refuse? Who turns the wheel? Who throws the dice on the day after tomorrow? Matar solo es uno de los aspectos. Creo que es importante que la gente comprenda que cualquier ocupación se basa en dominar. Por la propia naturaleza del trabajo, uno se ve obligado a oprimir a otros. Por decirlo de algún modo, las muertes son el adorno de la tarta. Pero el día a día consiste en abusar y amenazar a los ciudadanos. Además, en Irak se detiene a personas contra las que no se tiene ninguna prueba de delito. Turn your head. Yes, all right. Turn your fucking head. You fucking there. Put your fucking head down. Turn your head. Turn your head. Yes. Hold this. Stay. Así opera el ejército, y con el apoyo del gobierno ha adoctrinado a los soldados para que crean que es un comportamiento correcto hacia los árabes, los musulmanes, hacia el enemigo. Hey, sit down, you. Hey, start seat. Let's go. Put them all in here. Put all the women in here. No. You two. You too. You? Go do it. Why you got this shit? You can stand there. It'll take you an hour for you to go back up. Sit down. En Asbia también se llevaban a cabo abusos del mismo tipo. Rompían botellas sobre las cabezas de los prisioneros y daban latigazos a los niños con una antena. Era algo generalizado. Y es que si se rodea a alguien de circunstancias suficientemente crueles, es capaz de cometer cualquier acción. De algún modo todos estamos expuestos a eso mismo. Además, los límites varían entre personas. Recibimos a un paciente al que habían identificado como uno de los peces gordos de Al Qaeda o del régimen talibán. Vamos, se trataba de uno de los malos. Lo habían colgado de un árbol durante 3 días. Tenía las manos totalmente gangrenosas y debimos amputarlas. Nos avisaron de que tuviéramos cuidado porque era muy peligroso. Un par de semanas después lo liberaron. Se trataba de un error. En Irak no les llamábamos insurgentes, sino hajís. No pertenecían a la Guardia Republicana ni eran civiles. Sencillamente eran el enemigo. Un día apunté hacia un vehículo con una ametralladora de calibre 50 y disparé. La explosión fue enorme, puesto que, como supimos después, llevaban gasolina para destruir el control. Lo peor es que me reí y me acerqué a ver cómo ardían, cómo se les derretía la piel. Nadie habló de lo sucedido. Ocurrió y ya estaba olvidado. Habíamos terminado. El capitán se aproximó hasta mí y me preguntó: ¿Qué le pasa, sargento primero? Le noto un poco apagado. Le contesté: bueno, señores, que ha sido un mal día. Hemos matado a muchos civiles inocentes. Me observó y replicó: no, hoy ha sido un buen día. Se dio la vuelta y se marchó. Entonces me di cuenta de que yo no me había alistado a ese cuerpo de marines. No quería pertenecer a él. I got numerous individuals on the road. You want me to take those out? Take them out. Not a good day for me. 10 seconds. Roger. Impact. Oh, dude. Es muy complicado transformar a una persona en alguien capaz de ejercer como soldado.
Y se piensan que vamos a cometer esas atrocidades y después volver con normalidad a la vida de civil. Es ridículo. Roger. Roger. Hit him. Got him. Good. Second one. Hit the other one. Movement right there. Roger. He's wounded. Hit him. Right in the truck. Put the truck in him. Go forward of it and hit him. Roger. I am not fighting for justice. I am not fighting for freedom. I am fighting for my life. And another day in the world here. I just do what I've been told. We're just the gravel on the road. And only the lucky ones come home on the day after tomorrow. Nos metieron en una gran sala y nos dieron unas pequeñas agendas PDA para que rellenáramos una encuesta. Habíamos barajado la posibilidad de suicidarnos, teníamos intención de asesinar a alguien, pensábamos maltratar a nuestra pareja, nos ofrecieron servicios de ayuda psicológica, podíamos volver a casa o permanecer allí en tratamiento. Después de servir un año en Irak, lo que menos apetece es residir un par de meses más en una base militar. Parece que los veteranos desaparecen en la sociedad. A la vuelta no se les reconoce por la calle. Podría ser el alumno que se sienta detrás del todo en la universidad o aquel joven que limpia en McDonald's. No se sabe. No se tiene ni idea por qué no vuelven y se ponen una etiqueta que pone "Cuidado, veterano de guerra". La mayoría prefiere no hablar del asunto. Todos fallecemos en la guerra. Los que tenemos la suerte de regresar, no nos asemejamos en nada a los jóvenes soldados que fueron destacados a Irak. La contienda modifica nuestra psicología por completo. Me sentía feliz porque hubiera vuelto sano y salvo, y no dentro de un ataúd. No obstante, en Irak murió una parte de él y no creo que me la devuelvan. Sé que nunca volverá a ser el mismo. Acababa de volver a casa. Estaba de nuevo con mi familia. Debía ejercer de padre y esposo. Sin embargo, en mi interior sufría horriblemente. En un principio no podía sincerarme. Mi mujer estaba muy orgullosa de mí, así que ¿cómo iba a confesarle que había visto a un gran número de civiles muertos? ¿Cómo describirle al niño muerto que yacía en la cuneta? Me hubiera transfigurado de héroe a monstruo, pero así me veía yo. Mis amigos y familiares estaban asustados, aterrados hasta de estar conmigo. Me encontraba fuera de lugar. Por entonces tenía novia y fui muy agresivo con ella. La agarraba del brazo y la tenía atemorizada. Cierto tiempo después me abandonó. Fue un desastre. Cuando volví, todo yo era un desastre. Al principio me volví muy impaciente. Ansiaba recobrar la vista y los médicos me informaron de que primero debían realizar la operación y después esperar 2 o 3 meses a ver cómo evolucionaba. Dejaron que ella decidiera. Si creía poder encargarse de mí, entonces podía marcharme a casa. Tuve que hacer de enfermera. Volvió a casa ciego, así que me encargaba de cuidar de los niños, nuestro hogar y mi marido. Tenía que bañarle y hacerle todo, así que fue estresante. No sabía cuándo iba a terminar todo, pero era lo que más deseaba en el mundo. En aquella época ansiaba encontrarnos en la situación actual porque era muy complicado. No hablaba y tenía tan mal aspecto. No podía llorar, puesto que podía oírme. Había perdido la vista, pero no el oído. Depende del día. A veces estoy contento de haber sobrevivido, pero en otras ocasiones desearía que me hubieran matado porque es difícil. No es solo el hecho de que haya perdido la mano y lo note cada vez que me levanto por las mañanas, sino que no puedo correr ni hacer otras cosas.
De algún modo, han matado mi estilo de vida. Durante una temporada parecía que simplemente me dejaba llevar. Estaba un poco perdido. Anoche Sandy me dijo que le apetecía ir a bailar, pero que no podemos. No sé, se trata de algo que no podemos hacer. Ojalá me sintiera más cómodo fuera de casa. Por ejemplo, el otro día un tipo me preguntó cómo había perdido la mano. Cuando le expliqué que me había quedado manco en la guerra, saltó. ¿En qué guerra? En la guerra de Irak, le respondí. Anda, ¿pero todavía dura? Me preguntó sorprendido. Le tuve que decir que sí. Durante el mes de baja por enfermedad, me gasté miles de euros en alcohol. Intenté emborracharme para volver a la realidad, pero no funcionó. Un día me desperté y me dije, quizás hayas sobrevivido por una razón. Quizás debas asegurarte de que nunca morirán sus nombres ni se les va a olvidar. Tal vez debas garantizar que ningún otro soldado sufre lo mismo que tú en solitario. Me traje a casa toda la rabia que sentía en Irak. No le veía sentido a la vida, solo anhelaba morir. No me despojé de esos sentimientos en el campo de batalla, ni los devolví con mis petates, sino que prevalecieron en mi interior. Lo peor es que uno no encaja en ningún lado. Me sentía fuera de lugar en todas partes, y por tanto la única manera de disfrutar de un sitio es a solas. Al final uno también deja de gustarse. No soy una persona que quiera suicidarse, pero si en algún momento llegué a pensarlo fue al regresar. Qué sensación tan terrible. El primer día de licencia no podía dormir. Me odiaba y abominaba todas mis acciones. Es un sentimiento horrible. Me costaba explicar que había cometido atrocidades en Irak y que sufría pesadillas por las noches. No podía contar que revivía mi experiencia a todas horas. Es que era marine y se supone que somos superhombres. Somos la flor innata del ejército estadounidense. Es imposible imaginarse a un veterano de guerra con esos sentimientos. Regresan como héroes de guerra, pero al poco empiezan a recapacitar. A lo mejor sus labores no fueron tan maravillosas ni tan valientes. No se consideran héroes. Incluso algunos soldados de mi unidad que odiaban la guerra han llegado a reconocer que les gustaría volver. Ansían la sensación de cumplir un propósito porque el silencio, el vacío y la soledad imponen una introspección muy dolorosa que no gusta a nadie. Cuando se cruza la línea de matar a alguien, como narices, apenas podía. Al regresar me costó acostumbrarme a esa idea. Aún me deprimo en algunos momentos, pero no tanto como antes. No puedo imaginarme qué sería de mí si recordara el momento del disparo. Se trató de una decisión tomada en milésimas de segundo. Apreté el gatillo, di en el blanco y ahora ya no puedo arrepentirme. Haga lo que haga, aunque regrese a Irak y me convierta al Islam, aunque lea el Corán todos los días, jamás resucitaré a esa mujer. No puedo hacer nada. Hay que darse cuenta de que se acaba con la vida de alguien. En un principio no se le da importancia, por entonces no me preocupaba su muerte, pero el día en que les miré a los ojos pensé en sus hijos, familia, esposas. Seguro que alguien estaba esperándolos en casa, pero ya no iban a aparecer jamás. Simplemente es una muerte más. Unos mueren, otros sobreviven y... da lo mismo. Creo que lo que más me cuesta aceptar es la pérdida de humanidad. No es tan fácil pasar página. Considero que hay que ayudar a los soldados a que se den cuenta de que no sufren incapacidad psicológica, sino que se les ha modificado la función y estructura del cerebro, debido a las terribles experiencias que han vivido. Además, hay que convencerles de que cualquiera se hubiera comportado del mismo modo. Una primera característica del trastorno por estrés postraumático es que se manifiesta de formas variadas. Puede sorprender, pero ¿qué les pasa si ya se ha terminado la guerra? Citaré a un poeta. Sí, la guerra acaba una y otra vez en mi cabeza.
Algunos sueñan, otros la reviven. Aunque se ha dado mucha publicidad a este síntoma, no creo que sea el más común. En la mayoría de los casos, lo que sucede es que la recuerdan de manera involuntaria. A algunos llega a ocurrirles todos los días, prácticamente a todas horas. Sobre todo sufro con las imágenes de los niños. Veo una y otra vez niños muertos, mujeres y hombres, que probablemente no fueran combatientes. Cuando veo accidentes de coche o oigo explosiones, bueno, con solo escuchar el petardeo de un coche, no contemplo lo que percibe todo el mundo. Se me solapan imágenes de la mente que están relacionadas con la guerra. Eso es complicado de sobrellevar. Aún me afecta ser testigo de accidentes de coche o divisar personas en el suelo. Ya sé que no es lo mismo. No llevan uniforme militar ni nada, pero de repente veo a un amigo mío con la cabeza reventada. No sé, me parece que todo es una mierda. Creo que termina con muchos sueños. Madre mía, menos mal que está Sandy a mi lado. Seguro que cualquier otra persona con menos fortaleza me hubiera dejado hace tiempo. Anoche mismo me dijo, estamos en esto juntos. Y me hizo sentirme bien. Le había explicado que necesitaba terapia porque no estaba mejorando. Sufro mucho. No sé ni lo que me pasa, pero sé que lo estoy pasando muy mal. Nadie se encarga de llamar a los muchachos para comprobar qué tal están, qué tal estás tú y tu familia. Como eso no sucede para cuando se diagnostica el estrés postraumático, ya ha ocurrido algo grave. Problemas de pareja, un delito, un ataque en el trabajo o una pelea importante con algún hermano o amigo. Entonces se dan cuenta de que su vida es un caos y deberían hacer algo. Con suerte se animan y acuden a la asociación en busca de ayuda. Acudí al centro y me asignaron una psicóloga. Le expliqué todo lo que nos había sucedido en Irak, que sobre todo sufría porque habíamos matado a muchos civiles y que eso no era fácil de asimilar. Me miró a la cara y me contestó, sargento primero, no le puedo ayudar. Yo le repliqué, ¿cómo es que no puede ayudarme? Usted es la psicóloga. Para eso he venido. Y ella continuó, es que no trato a objetores de conciencia. Me quedé sin palabras. Solo pude decirle, ¿cómo? ¿Que me va a catalogar de objetor de conciencia por no querer disparar contra civiles inocentes? ¡Está loca! No puedo decir que soy objetor de conciencia porque he quitado la vida a cientos de personas. He matado inocentes por este país. He asesinado por este país y por la defensa de las razones cualesquiera que nos arrastraron a Irak. Cuando de verdad se me abrieron los ojos, fue el día en el que me fui al gimnasio y le dejé en casa como siempre. Cuando regresé, había roto el escritorio que había en la salita. Le había dado patadas y puñetazos. Entonces fue cuando me di cuenta de que estaba casada con alguien que había vivido una guerra y había visto muchos muertos y mucha destrucción. Ahora había que luchar con las consecuencias. Aún nos perdura la adrenalina a flor de piel y actuamos como si aún nos encontráramos en el campo de batalla. Es algo que no puede olvidarse en un instante, puesto que es el resultado de 3 años de formación o el tiempo que se haya pasado en el ejército. No podemos desconectarlo con un interruptor, así que al licenciarme pensaba que debía actuar del mismo modo. Un día, cuando iba por la autopista del Bronx, la Mayor Deegan se me echó encima un coche y me dio tanta rabia que le seguí hasta la salida. Descendí del coche, me cubrí la mano con la camiseta y rompí la ventanilla de un puñetazo. Al volver a casa me di cuenta de que no me había podido contener, simplemente me sentía hundido. Desde que regresé de Irak, aunque en un principio no asocié el episodio con la guerra ni con una antigua frustración o mis vivencias anteriores, en ese momento solo notaba mi enojo y pensaba que era la respuesta adecuada. No importa que sea lo correcto. En la fase de instrucción les enseñan a actuar aún más rápido, ya que su vida y la de su compañero depende de ello. Pero al regresar descubren que su comportamiento no es el más adecuado. Algunos dicen que un buen soldado será siempre un pésimo civil. En estos casos puede comprobarse. Les enseñan a estar enfadados y matar, algo probablemente necesario para salvarse y sobrevivir, pero no es sencillo readaptarse a la sociedad civil. Tiene más que ver con que se resquebraja el mundo que conocemos.
En consecuencia, sentimos que no existen lugares seguros. Una cosa es cambiar la visión del mundo y otra que se destruya esta y no pueda reemplazarse con otra. Los soldados están turbados y se derrumban antes de poder lidiar con la situación. En ocasiones parece que va a desaparecer y disfruto de semanas enteras sin síntoma alguno. Sin embargo, anoche mismo no podía dormirme porque notaba una presencia en la casa. Juraría que había alguien en el tejado y me sobrevino esa sensación de no querer moverme ni un ápice. No sé, estoy un poco paranoico. Duermo con una pistola debajo de la cama. Y a veces me molesta tener que levantarme a investigar cualquier ruido, por mínimo que sea. Y empecé a llevar un arma de fuego en el bolsillo porque me sentía más seguro. Formaba parte de mí y no la había devuelto al ejército. Una noche bebí mucho whisky y acudí a una fiesta. Un tipo me puso de los nervios, así que saqué la pistola, la cargué, apunté a la cabeza y disparé. No funcionó, así que la empleé de porra. Llamaron a la policía, estaba muy borracho. Apuntaba a todos y les decía que me dejaran en paz. Antes de que llegaran las autoridades, me deshice de la pistola, pero me peleé con varios agentes. Derroté a 2 e intenté huir, pero me acorralaron. Me dieron una paliza y me metieron en el calabozo. Me acusaron de agresión con arma mortal. Estaba acusado de 7 delitos graves. Intentaban atacarme por todas partes, pero la verdad es que en la cárcel, en una celda llena de escoria, empecé a reflexionar en lo que se había convertido mi vida. Al principio, toda mi familia estaba orgullosa de mí, porque me habían condecorado en Irak y Afganistán. Fui un buen soldado y todos presumían, pero sin ser mi intención, iba a recibir una sentencia de 5 a 10 años de cárcel. Sin embargo, un golpe de suerte precedió a otro y en lugar de condenarme, me enviaron a un programa de estrés postraumático. Creo que es lo mejor que me ha podido pasar en toda mi vida porque me hizo pensar, ¿qué hago? ¿Por qué estoy tan enfadado? No comprendemos ni descubrimos las cicatrices emocionales con las que llegan nuestros soldados. No se trata de algo físico que se vea a simple vista para poder diagnosticar el problema. Nuestro hijo no lo exhibió ante nadie durante mucho tiempo, ni los miembros de su unidad notaron nada. Nadie se lo esperaba. Meses más tarde, salió a la luz y nos pilló desprevenidos. Ahora nos arrepentimos de ello. Pero por entonces siempre le justificábamos. Vaya, Jeff tiene un mal día. Nunca supimos el alcance de la tortura que sufría, ni conocimos el infierno en el que vivía. Durante la depresión, acudía a un psicólogo de la Asociación Estadounidense de Veteranos, pero dejé de ir. No hacía nada. Sabía que estaba al final de un camino y era consciente de a dónde me dirigía. Tomé la decisión de volver, porque sabía que, al final, lo más probable es que me suicidase. Quería morir, pero no deseaba suicidarme. Pensaba que iba a morir de todos modos. Seguro que un día saldría de casa y me atropellaría un autobús. Había pasado tantas calamidades que la muerte debía de estar esperándome a la vuelta de la esquina. Un buen amigo nuestro estuvo desplegado en Irak 8 o 9 meses. A la vuelta luchó por obtener la custodia de su hija y a las 3 semanas de disfrutarla contrató a una canguro para ir a casa de unos amigos. Estando allí, llamó a su casa y nadie notó nada. Llamó y preguntó si podía hablar con su hija. La canguro le contestó que no, que ya estaba dormida. Así que nuestro amigo respondió, bueno, pues dile que su papá la quiere muchísimo. Colgó y se suicidó. Cuando le encontraron, todo el mundo se preguntaba si era alcohólico o si estaba metido en drogas. Barajaron múltiples explicaciones para su suicidio, menos la más importante. A nadie se le ocurrió pensar que acababa de vivir 9 meses, un año en un campo de batalla. No lo mencionó nadie. El otro día leí un artículo sobre los suicidios que están sucediendo en Irak.
Uno de los portavoces aseguraba que esos soldados se habrían suicidado en un momento u otro de su vida. Me costó creer que esa era la versión oficial, pero afirman que las experiencias de la guerra no incrementan la tasa de suicidios. Tengo 22 años y estoy destruido. Tengo la pierna destrozada y me cuesta levantarme por las mañanas. Soy manco y tengo problemas en la cadera, por lo que camino cojo. Me duelen las rodillas. En el ejército me planteaban objetivos, una experiencia nueva en mi vida, pero todo eso ha desaparecido. Cada mañana es una persona diferente. Al levantarnos, nunca sé si viviré con el Robert feliz o el distante. También puede variar a lo largo del día. Es difícil porque a veces pasa una mala noche y continúa así durante el día. Es imposible reemplazar el mundo de violencia que se vive en Irak con el del hogar, que es menos agresivo. No se sustituye uno por otro. Porque lo que sucede es que no se regresa siendo la misma persona. Así que ha desaparecido ese mundo. Hay que empezar desde cero porque somos totalmente diferentes. Nuestro cosmos se ha resquebrajado y muchos soldados no se dan cuenta. Debemos luchar contra nuestros demonios. Es fácil. Intento estar muy ocupado. Ayudo a otros. Estoy metido en política averiguando cómo se ha justificado la guerra. De este modo no paro quieto. Y es imposible que tenga que defenderme de los míos propios. Me parece que no comprende que él también sufre estrés postraumático. Ayuda a muchos otros soldados y habla con ellos, pero creo que necesita darse cuenta de que comparte esos mismos síntomas y consecuencias de la guerra. Parece que todos regresamos del campo de batalla al amparo de la amada que nos ha estado esperando. Sin embargo, nos volvemos totalmente insensibles. A mí me ocurrió eso mismo con Jackie, pero tuve la suerte de que ella se había documentado. Ya conocía los síntomas del estrés postraumático y las consecuencias que conlleva en un ser humano. Durante cierto tiempo escribí un diario. Intentaba descubrir qué le provocaba ira. ¿Algo que había dicho? ¿Algo que había hecho? ¿Algo que había visto en televisión? ¿Algo que no le agradaba? No es nada en concreto. Son todos esos aspectos y muchos más. En el ejército se les promete que cuidarán de uno mientras ese uno cuide de los demás. En cuanto se licencian, comienzan a preguntarse por qué está respondiendo así la institución, por qué no les llama ni archiva las quejas. Muchos se han divorciado o en su ausencia ha nacido un hijo, así que deben atender multitud de asuntos. Además, la burocracia es una pesadilla. En Walter Reed, los jóvenes mutilados deben pasearse por todo el campus en silla de ruedas para cobrar la indemnización y lo que les corresponde. Es ridícula la cantidad de molestias que deben tomarse. Hablaron con un miembro de la unidad a la que estaba asignado y eso les bastó para asegurar que, según el ejército, el estrés postraumático que sufro no está relacionado con la guerra. Por tanto, no iban a presentarlo ante el Tribunal de Evaluación Física. 120 days seemed to be the only thing they knew about. I gave them the records in their hand. They called me 5 times and said, can we just do this over the phone and everything like that. I said, no, I have my medical information. I'll bring it and give it to you. I took the information down there, put it in their hands and filled out the paperwork and everything. And they said, okay, well, good. We'll call you in 120 days. I thought, what's up with these people? Either you're going to get better in 120 days, or maybe you'll go back to Iraq and we won't have to deal with you in 120 days. 120 days is absolutely ridiculous.
It's a good thing that we didn't tell this country, every soldier in this country, when we got the call to deploy, didn't say, well, you know what, give me 120 days and I'll get back at you before we go make sure that freedom's not paid for. What we are seeing is a Department of Defense that when the soldier comes back, if they have a psychological injury or a combat stress injury from war, they are not diagnosing that illness. What they are doing is calling it a personality disorder or a bipolar disorder or some other kind of disorder that has nothing to do with combat. Intentaron diagnosticarme un trastorno de la personalidad, pero les contesté que no podía creérmelo porque era aceptar que jamás me habían detectado un trastorno de la personalidad tras 3 años en París Island como instructor de infantería, otros 3 en reclutamiento y ser veterano de guerra. Mentira. Sin embargo, es lo que ocurre. Emplean este diagnóstico como arma. De este modo, no deben asumir responsabilidades. Los últimos soldados que regresaron nos han ofrecido mucha información cuando hemos hablado con ellos hoy. Nos han contado que a punto de marcharse de Irak, les preguntan si sufren trastorno por estrés postraumático. Si responden que sí, permanecen en el país, no se licencian. Además, he charlado con un amigo mío que aconseja a los veteranos y me ha comentado que están disminuyendo las ayudas médicas. Se dispone de 2 años para informar de las enfermedades que surjan después de dejar el ejército y no quieren saber nada de las demás. Ponemos todo lo que somos y seremos a las órdenes de nuestro país. Nadie se espera esa traición. Como todos los demás, confiaba en que cumplieran su cometido sin titubeos. En la guerra de Irak, el ejército está probando una nueva técnica. En vez de evacuar a los soldados con trastornos psicológicos, los trata en Irak y permanecen en su unidad. No los licencian. En consecuencia, no conocemos el número exacto de enfermos psicológicos. No obstante, por la naturaleza del conflicto y la confusión de datos, creo que si Vietnam se caracterizó por las consecuencias de la gente naranja, en Irak destacan los trastornos psicológicos de guerra. Aquí está mi hogar. Nací en este país y cuando me dan la bienvenida es una especie de bienvenida al hogar. Es una sensación agradable. Me gusta que me lo digan. Prefiero que me den la bienvenida a las gracias. Creo que si los estadounidenses escucharan a los veteranos a los que se supone que respetan tanto, cambiarían de actitud. La cuestión es que los ciudadanos de este país quieren homenajear a los veteranos de manera muy superficial. Se ponen una pegatina amarilla en el coche, hacen desfiles y les dan la bienvenida. Sin embargo, no les escuchan. I imagine that you have been kind of inundated with all the talk about the body armor story that was in the New York Times this week. We found out yesterday that there's more information that's been revealed, and now that the Department of Defense took 167 days just to get the bulletproof vests ordered, just to get them started. Took 167 days, and our allies, it took 12 days. Because they just called the factory and ordered. Exactly, and that 167 days was during the insurgency. It was time when people were getting wounded and people were getting killed, and